Y la gratísima visita a este su estudio también, que hay que decirlo, de Rafael Arraiz Luca, ensayista, poeta, historiador venezolano, profesor titular de la Universidad Metropolitana y conductor del programa Puntos Cardinales junto a Lila Banorio. Bueno, y es que está en la segunda edición de su libro, Caracas, Historia de una ciudad, escrito por supuesto por él, editado por Editorial Artesa, y que recoge la historia de Caracas desde su fundación hasta nuestros días en unas 400 páginas, que se dice facilito, Rafael, pero 400 páginas. ¿Ah? Bueno, dividido en 10 periodos históricos, siendo el primero la ciudad incipiente, la fundación y sus conflictos, para cerrar con la ciudad de los alcaldes y los centros comerciales. Y precisamente para conocer detalles de esta segunda edición, repito, de Caracas, Historia de una ciudad, bienvenido, Rafael Arraiz Muchas Luca. gracias, Qué Rafael. honor Alban y tenerlo en Unai. el Rafael, programa. gran colaborador de Agenda Éxitos, cada vez que Sí, tenemos desde nuestra hace historia de años, ¿no? migrantes y todas esas cosas. Siempre. Sí. Mira, cuéntanos que, oye, de estos 10 periodos, no sé, vamos a hacer aquí, vamos a hacer un ranking. ¿Cuál ha sido el más interesante, el más productivo, el más vistoso, no sé, que ha tenido nuestra ciudad? Bueno, el periodo que va, fíjate, en 1936, cuando llega López Contreras, esta ciudad tiene un poco más de 100.000 habitantes. Ujú. Cuando Carlos Andrés Pérez le entrega a Luis Herrera Campins en el año 79, que son apenas 43 años después, Sí. la ciudad tiene 3 millones de habitantes. O sea que la ciudad se hizo ahí. Claro. Sí. Mis papás llegaron a Venezuela en el año 51 y había 500.000 de habitantes, Exactamente. aproximadamente. En el 51, Incluso como medio millón. en el año 58 Ujú. pusieron una plaquita que tú la puedes ver, ahí está, en la Plaza Diego Ibarra, Ujú. en el centro Simón Bolívar, que dice Caracas llegó a 1 millón de habitantes. Ok. Ahí está la plaquita. Qué maravilla. Y mira ya en cuánto estamos. 58. Mm. Mira, ahí fue donde se hizo la ciudad moderna, ¿no? Ujú. Es decir, el año 79 también, todas las avenidas, calles, vías expresas, autopistas, distribuidores de la ciudad estaban hechos. Todos. Las que conocemos hoy. Las que conocemos Ok. hoy. En términos de avenidas Sí. o de grandes autopistas, ya estaba hecho todo en el año 79. Y fíjate que Luis Herreras se concentra en la ciudad subterránea porque él Ujú. es el que construye el metro. Ujú. Y la Ujú. primera línea, la línea 1 se inaugura el 2 de enero del año 83. Ujú. Entonces empieza la ciudad subterránea, ¿no? Entonces a tu pregunta, Unai, sí, mira, ese es el periodo en el que se construye la ciudad moderna. También es el periodo en que llegan los inmigrantes, que eso es muy importante desde el punto de vista sociológico para entender a Caracas, ¿no? Mm. Entre 1936 y 1983, aquí llegaron más de 1 millón de personas, Wow. básicamente entre españoles, particularmente canarios, italianos de los pueblos del sur, portugueses de Madeira fundamentalmente y de otras regiones de Portugal. Entonces, eso fue definitorio, ¿no? Claro, porque ya luego más hacia los 70 fue la migración de De colombianos, Colombia. ecuatorianos, Correcto, peruanos, sí. la gente de Sudamérica, ¿no? Sí, Vino y ya en esa haitianos. época. Aquí vinieron Haitianos muchos. Ah, también. ¿Te también, acuerdas de los mira. heladeros? Claro, claro. Entre haitianos y trinitarios, Exacto. se debatía, se ¿Verdad? repartían ese rubro. Qué Entonces, interesante. esta es una ciudad cosmopolita. Ujú. Y tú en el siglo XIX, cuando ves mapas con locales, ya habían varias charcuterías italianas. Los alemanes significaban mucho en el siglo XIX, Ok. los franceses. Porque Caracas tiene una circunstancia y es que sin ser una ciudad portuaria, tiene el puerto al lado. Ujú. Claro. Entonces tiene las características de un puerto. Porque tienes el puerto ahí. Un Claro. poco lo que le pasa a Valencia con Puerto Con Cabello. Puerto Cabello, claro. Porque Ujú. y Maracaibo, que es una ciudad cosmopolita también por eso, porque los puertos favorecían mucho la llegada de inmigrantes, ¿no? Mm. Y en el caso caraqueño es muy importante. Por ejemplo, la gastronomía caraqueña, que es variadísima, es fundamentalmente así por los inmigrantes. Claro, Ujú. Te doy claro. un ejemplo. Mis abuelos, que eran venezolanos, Ujú. ellos no comían ensalada. Eso no existía. Ok. Eso lo trajeron los italianos Claro. en la década de los 50. Ujú, ujú. Ok. Claro, porque tú por el lado, Lucas sí son italianos, No, ¿no? son franceses. Son franceses. corsos. Ah, ok, Corsos corsos, ok. carupaneros. Ok. Mi abuelo era carupanero. Ok. Entonces, ahí tú ves cómo la ciudad es un crisol interesante de gente de todas partes y lo ves en la arquitectura.
tú te das un paseo por la Avenida Victoria Ujú. o Presidente Medina, Sí. o por la Avenida Nueva Granada, Ujú. mira, y tú estás en las afueras de Nápoles. Ok. Hay algunas En la Nueva esquinas Granada de vivieron pronto. mis papás, recuerdo, durante Claro, un son tiempo. Pero, y hay negocios avenidas, por ejemplo, europeos. Sí, en sí, sí, Altamira sí. que recuerda de repente si tiene unos golpes como Madrid, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo, sí Hay pudiera cosas tenerlo. en sí. Chacao, parece Sí. cualquier barrio Bueno, madrileño. y sí. nuestros antepasados vascos, la Sí. cantidad de casas que construyeron en Claro. las Mercedes. Las Mercedes del Rosal también había Todos varias. eran, Sí. esas eran casas vascas. Claro, también O eran sea que es una caseríos. ciudad hecha por mucha gente, pues, como son las Así es, ciudades. así es. Y una ciudad interesante, y yo la recuerdo siempre muy bella. Yo nací aquí en Caracas, pero me fui a vivir, como muchos saben, a Caribe, Araure, durante 8 años, y al regresar en el año 1983, justo cuando empezaba todo lo de la construcción del metro de Del metro. Caracas y todo eso, seguía siendo una ciudad preciosa, Sí. que uno vislumbraba como que siempre iba a estar así, impecable, cosa que no, lamentablemente no ocurrió. En sus altibajos. Mira, y Sí. eso es interesante lo que dices, Albany, Ujú. porque en los años 70 y 80 uno pensaba que esto iba a ser una gran megalópolis, ¿no? Sí. Que iba a llegar a 10 millones de habitantes. Ujú. No, y no es posible, Claro. porque es un valle muy estrecho. El crecimiento de la ciudad ha sido Guarenas, Guatire, Ujú. los valles del Tuy y los Altos Mirandinos. Claro. Esa es la extensión de la Sí. ciudad. Pero es muy difícil imaginar que esto pudiera llegar a tener como Bogotá o como Lima, 10 millones de habitantes. Eso pudiera pasar en Venezuela con Maracaibo Ok. Ujú. o con Valencia, porque tienes unas grandes extensiones claro. de tierra. Aquí Ujú. tendría que ser un crecimiento vertical. Bueno, que de alguna manera, a través del crecimiento de nuestros barrios, Es lo que ha han pasado. ido como tomando, ya hace muchísimas décadas, los barrios también como zonas urbanizables. ¿En qué momento empezó todos esos montes a convertirse en estos barrios populares? No sé si contestamos de una vez o nos vamos a la pausa. Nos da tiempo, ¿verdad? Tenemos 2 Da minutos. tiempo, Vamos da a tiempo. darle chance a que conteste Rafael. Hay un trabajo maravilloso de Elisa Silva, que coordinó un grupo de arquitectos en la Simón Bolívar, eso se llama CABA, Ujú. y ellos empiezan a tener fotografías de los barrios caraqueños a partir de finales de la década de los 50 y los años 60. Fíjate, es tan importante lo que estás diciendo, que esta historia mía es de la Caracas urbanizada, Ajá. Ok. donde vive el 55% de la población. La Caracas espontánea, Ujú. que está en Petare, Antímano, el 23 de enero, partes de Catia, ese es el 45% de la población. Yo eso no lo pude historiar. Claro. Mm. Tú te metes a Petare y tienes 2.000 barrios. Claro, ¿Cómo claro. haces la historia de eso? No, claro. Esa es otra investigación, Ah, otro claro. trabajo que... O hacia la Charneca, ya mucho más cerca, digamos, todo ese Claro, horno de cal, toda esa el zona, ¿no? cementerio, El que cementerio también también. ahí hay mucha población. Entonces, eso sería otra historia que hay que hacer. Claro. Mm. Y Wow. en este libro, y te lo dejo esa pregunta para contestarla en la próxima parte, incluye anécdotas de, bueno, personajes que han vivido en nuestra ciudad o que nos han visitado o que han dejado de alguna manera, no sé, un cuento interesante sobre sus vidas en conjunto con nosotros, los caraqueños. Bueno, es la pregunta a Rafael Arraiz Luca, ensayista, poeta, historiador venezolano, quien nos presenta la segunda edición de su libro Caracas, Historia de una ciudad. Con él regresamos en breve, luego de escuchar buena música a través de Éxitos. Ya volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Y les hablo de Van Plus. Los que dicen es más triste andar a pie es porque todavía no han solicitado un crédito automotriz Van Plus. Así que te animo a que lo hagas. Elige un vehículo nuevecito de las marcas reconocidas que tenemos para ti y llévatelo directamente desde nuestros concesionarios aliados con plazo de 36 meses para pagar y hasta 70% de financiamiento. Consulta en vanplus.com y conoce más detalles del crédito automotriz Van Plus. Y es que en Van Plus hacemos país de la mano contigo. Y cuando hablamos de renovación, hablamos de Central Madeirense. Y te invitamos a que vivas una experiencia de compra fresca, moderna y llena de calidad en sus sucursales de Caracas, La Guaira y Los Altos Mirandinos. Y te invitamos también a que los sigas en Instagram como @cmadeirense. Central Madeirense. Viva mejor por menos. Señora Amenábar, ¿ya cambió la afeitadora? Todavía no. ¿Sigues luchando? Estoy cansado y aburrido de esas afeitadoras que, mira, eso es horroroso. Alan y no cortan ni un vello. Se te nota, querido, cuando te veo. Y tienes que probarte, lo recuerdo, la Gillette Presto Barba Ultra Grip, que es la afeitadora de 2 hojas más vendida del mundo, que te da una afeitada suavecita y al ras. Bueno, o sea, que los que tenemos barba tenemos más trabajo, porque eso hay que tenerlo bien afeitadito y bien arreglado para que uno no parezca pues un indigente. Así es. De ninguna manera. Bueno, ya menos volvió, mal, ya mal, volvió la iba a Gillette decir. original. Bien buena, dice, fácil de encontrar en cualquier tienda cercana y por tan solo $1. Gillette, lo mejor para el hombre. Encuéntrala en tu tienda más cercana y disfruta de afeitadas suaves y al ras. Agenda Éxitos. Puntos de vista para conocer y entender al mundo. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Éxitos 99.9. Son las 11:55 de la mañana. Continuamos conversando hoy con Rafael Arraiz Luca, ensayista, poeta, historiador venezolano, profesor titular de la Universidad Metropolitana y conductor del programa Puntos Cardinales, aquí de 3 a 5 de la tarde, junto a Lila Banorio y además amigo de la casa, amigo de Agenda Éxitos también. Rafael, Albany te dejaba un tema y tenía que ver con esas anécdotas, esos personajes que son claves en nuestra historia como ciudad y que reflejas en esta segunda edición. Sí, en el siglo XIX vinieron muchísimos viajeros. Yo recojo todos los viajeros en el libro. Pero hay uno en particular que me llamó la atención, que es el conde de Segur, un francés, un conde francés. Primero, ¿por qué está en Caracas? Porque Francia está apoyando a Washington en la guerra de los patriotas norteamericanos contra Inglaterra. Ajá. Entonces no se pueden venir directamente a Baltimore, sino que anclan en Puerto Cabello. Una escuadra como de 40 barcos y les dicen, bueno, esperen la orden para que vengan a reforzar. Pero esa orden se tardó. Entonces el conde de Segur dijo, bueno, yo quiero conocer Caracas. Subió a Valencia, se vino en una carreta a Caracas, se enamora de la ciudad, le escribe una carta a la esposa y le dice, nos vamos a venir a vivir aquí. Este es el paraíso terrenal. Okay. Ay, qué belleza, concuerdo con él. Estamos en 1780. Y América para los americanos y que se encarguen ellos de su guerra. Eso. Yo me quedo Exacto. aquí. Nos venimos para acá. Y él describe la ciudad en 1780, bueno, la famosa ciudad de los techos rojos, de las sí, flores, qué de las belleza. flores, de las palomas, el clima. Dice, mira, esto es el paraíso. Claro, hay que explicar. Es el paraíso en 1780. Por ejemplo, en el siglo anterior, en el 1600, era un infierno. Claro. Por la plaga de langosta, por la viruela, por los terremotos. Pero en el 700, con la compañía guipuzcoana, con la exportación de cacao, esta provincia y esta ciudad se hizo muy rica. Okay. Y eso es lo que recoge Humboldt en su libro, que se asombra con Caracas. Dice, pero bueno, ¿a dónde llegué? Una ciudad que tiene un teatro de 2.000 personas. Imagínate, le parecía. Y entro a las casas muchísimo. y las casas abunda el lujo, la prosperidad. Bueno, esa es la Caracas que después desaparece con el terremoto de 1812, Claro. que ha sido el peor, Devastador, el sí. duro, y con la entrada de Boves en 1814. Y todo lo que fue la guerra de independencia también sufrió mucho. Arruinó Caracas, la ¿no? ciudad.
Entonces, bueno, esa anécdota del Conde de Segura es muy bonita. No había escuchado él. ¿Y sí se trajo a la esposa y se vinieron a vivir para acá? No. ¿O al final no? Yo creo que La esposa estaba le dijo, como mira, te irás tú para enamorado. allá, yo me quedo en París. Muy bonito el pollito, pero... Sí. ujú. Sí, Muy Se bien. quedaron en París y tal. Y no era el único conde, porque en esas escuadras francesas las presidían condes y marqueses, pues Ujú, estamos en ujú. 1780. Ujú. Sí, mira, la ciudad Bueno, y parte de tiene la nobleza española, perdón, Rafael también vino para acá. No una estaba- parte, claro, sí. claro. Y Caracas tuvo 6 nobles, tuvo 3 marqueses Ujú. y 3 condes, ¿no? Por Ajá. ejemplo, la gente, en la historia de Caracas lo Ujú. refiero, en la urbanización El Marqués se llama así, porque esos eran los territorios del Marqués del Valle de Santiago, que era el señor Ah, Berroterán, por ejemplo. mira. La nomenclatura caraqueña es muy interesante, porque es mitad el santoral católico Ok. Mm. y mitad voces indígenas. Macaracuay, Caurimare, Chacao, Chuao, Caricuao, todo eso son voces indígenas. Sí, es El verdad. Guaire. Sí, claro. Pero después tienes el santoral, ¿no? Santa Ujú. Mónica, Santa Ujú. Sofía, todos los santos. que hay. Santa Y Cecilia, y después para usted tienes contar. otra sección que es muy interesante, que es la flora, ¿no? Ujú. Tú tienes la urbanización Los Chaguaramos, la Ujú. urbanización Las Palmas, Los la urba- naranjos. Los rosales. los Naranjos, los Y Rosales. así vamos. El Rosal la también. Florida, el Rosal, Claro. ¿no? Claro. Sí. Que deberían hacerle honor a su nombre. Ujú. O sea, por el Rosal, siembren unos rosales en alguna parte. Oye, Por la tienes Rosalía. razón, es No verdad. estaría mal. ¿Y la esquina del Conde? ¿Vivía algún conde por El allí? conde, claro, claro, uno de los condes. No sé si el conde de Tovar Ujú. o el conde de San Javier, uno de ellos Mm. vivía Y allí. luego, bueno, y nuestras esquinas del centro, sobre todo, que Sí, tienen ese es historias otro muy tema, eso da pa' un simpáticas. libro. Eso está recogido en el libro. Ese es un Ánima, párate bueno, yo qué sé, Un el arzobispo. muerto. ese es un arzobispo de apellido Díaz Madroñero, Ujú. que empieza a ponerle a las esquinas nombres católicos para reforzar la fe, porque encontraba que la ciudad era un poco disoluta, lo que Ok. habla muy bien de la ciudad. Y entonces Y decía empieza, los jesuitas, para mayor gloria de para Dios. mayor gloria de Dios. Y entonces empieza a ponerle los nombres de santos y de vírgenes, pero después la gente se olvidó de eso Claro. y aparece la esquina del muerto, la esquina Mm. de, no sé, Urapal, nombres Ujú. normales, pues que no tienen Ok. que ver con la iglesia. Sino con la con costumbre la de la costumbre, gente. la esquina del muerto se llama así porque un señor se murió ahí. Claro, Eso te claro. iba a preguntar, que esas esquinas tienen su nombre por alguna anécdota, algo que algo que ocurrió realmente Claro. allí, ¿no? Por ejemplo, la esquina de Yaguno. Bueno, ahí Ujú. vivía don Felipe Yaguno, uno de Mm, los hombres más ricos de la ciudad, que tenía una casa inimaginable. mm. Entonces, esa es la esquina de Yaguno. Ujú, ujú. Y así hay muchos, pues, ¿no? Sí, señor. Claro, toda esa ciudad cuadriculada es la ciudad española. Sí. Fíjate que eso cambia cuando la ciudad crece hacia el sur y se crea la urbanización del Paraíso. Estamos en 1895. Ya el Paraíso no es la cuadrícula que forman las manzanas, ¿no? Sí. Y después, cuando la ciudad crece hacia el este, fíjate que llega así como cuadrícula hasta la Candelaria. Ujú. Ok. Cuando empieza San Bernardino, ya otro desaparece, diseño. ya es otro Y otro esquema. día hablamos, por ejemplo, de la historia del country club como urbanización. Y nos decían que la arquitectura, más bien el que diseñó el country club, que fue el mismo que diseñó Central Park, la misma compañía, Wendell Hyde. exacto, se fijaba mucho como en la topografía, o sea, respetaba mucho la topografía, por eso las calles del country club hay muchas curvas, o sea, no Sí. mantiene unas líneas rectas, sino iba por cómo mandar el terreno que debía ir las Correcto. calles, ¿no? Ese club es una iniciativa de William H. Phelps, que Ok. fue un gran modernizador en Venezuela, porque es el creador de Radio Caracas Radio, Sí. de Radio Mm. Caracas Televisión, el Automóvil Universal, etc. Y ese club originalmente estaba en Vista Alegre, Sí. Ujú. que se llamaba Barrancas, y Ujú. ahí había unos 9 hoyos de golf, y entonces ellos compran la hacienda del señor Blandín, Ujú, ujú. Domingo Blandín, y entonces construyen el Country Club. Estamos hablando de 1928. Ujú, ujú. Y Ujú. bueno, y luego toda la explosión de los centros comerciales, que fue también a partir de los Sí. 70. Yo creo que Ah, bueno. posiblemente Chacaíto y Concresa hayan sido los primeros Ujú. centros comerciales. ¿O? Fíjate, el primer centro comercial está en la avenida Casanova
y da con el Boulevard de Sabana Grande, que era el Centro Comercial del Este. ¿Te acuerdas de eso? Ah, Es uno que era ese no que te recuerdo. metías en el carro, entrabas el carro hasta la tienda. Uno Ok. pequeñito. Y después, el más importante de esa época es el Centro Comercial Chacaíto. Sí. claro. Y Yo bueno, creo entiendo que que el debe ser helicoide, donde hoy en estaba el día era una teatro y todo. cárcel, era un centro comercial donde tú ¿Cuál? llegabas con ¿Cuál el una? helicoide. El Ah, helicóptero. Tú llegabas claro, con el claro. carro, Ese era el proyecto. el Sí, el llegabas con el carro proyecto. delante de la tienda. Pues entonces tú Sí. circulabas en ese No, eso espiral. hubiese sido Exactamente. increíble. Pero Qué eso lástima. nunca cuajó. Eso No, nunca no se cuajó. llegó a... No, se Chacaíto convirtió en fue una un cosa hito. distinta. Porque fíjate que Chacaíto arquitectónicamente es muy interesante porque tiene calles adentro. Ujú. Sí. O sea, que respetaba un poco el esquema de la calle. No era Sí. un centro comercial como son ahora, pues, Ujú. que no están propiamente integrados al urbanismo, ¿no? Ujú. Y después vienen todos los centros comerciales, que es un fenómeno muy CCCT y importante. todo lo que ha venido. CCCT desde el año 74, después Ujú. viene Ujú. con Cresa. Sí. El más reciente es el Centro Comercial Líder, que es Sí, enorme, enorme. una Ujú. enormidad. Desde afuera no parece que fuera tan grande. Yo no lo Muy, conozco muy todavía. San Viles también, También, otro fue un Sí, gran claro. momento Muy para grande. la Claro. historia de la ciudad. Y ¿no? ahora San Vil la Candelaria, Exacto. que Ujú. es hermoso y Ujú. moderno, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Mira- los arquitectos se quejan mucho de los centros comerciales, con razón, Ujú. porque el centro comercial atenta contra la vida urbana, ¿no? La vida que tú Mm. haces caminando y te paras en la panadería, te paras en la barbería, te Claro. paras en el mercado, y eso es Terminan cierto. siendo como unas burbujas allí. Donde todo Ajá. está ahí, entonces los comercios alrededor desaparecen. porque Pero cuando ¿cómo llueve mucho, Rafael, entonces Bueno, uno está Por parado por el ejemplo, techo. Por ejemplo, en estos días. Mira, nos quedan apenas segundos, Rafael. ¿Dónde se puede comprar esta segunda edición de En todas las Caracas, librerías. Historia de una ciudad? En todas En las librerías. todas las buenísimo. librerías, en todas. De verdad que ya está Vale muy la bien pena. Y ya Qué está a la belleza. venta. Ya a la venta, Ok, ya, ok. corran. Bueno, hay que Quedan disfrutarlo. Disfruten Qué de gran estas regalo, 400 páginas. Rafael. Que no decía Rafael, son 400 páginas sin Sí. fotografías. Sí. Yo pensé, bueno, a lo mejor un libro fotográfico y tal. No, es puro texto y pura historia Sí, y es una puro historia, cuento. es un Señor. puro cuento. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Rafael. Gracias, Te escuchamos Rafael. junto a Lila esta En un tarde. ratico ya. Muchísimas señor. gracias. Rafael Arraiz Luca, ensayista, poeta, historiador venezolano, profesor titular de la Universidad Metropolitana y conductor del programa Puntos Cardinales junto a Lila Banorio. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve con más de Agenda Éxito. ¿Cuándo disminuye real